13:03 en la República del Paraguay. Es un gusto, un placer arrancar esta semana en nuestra primera edición aquí a través de C9N, el canal de noticias por aire más importante de la República. 36 grados la temperatura a estas horas en Ciudad Capital y Departamento Central. Jornada que se presagia será calurosa. Es un placer. Arrancamos de esta manera en este Día de la Hispanidad, 12 de octubre, el Día de la Raza. Recuerdo antes en la escuela cómo se celebraba y se recordaba este día, Juan. ¿Cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para toda la teleaudiencia. Buena información de último momento. El ministro de la CEN está camino ahora a Caacupé vía aérea para combatir los incendios, también para sumarse a las tareas. Hay una preocupación porque el Cerro Aquino, uno de los más emblemáticos de la cordillera, está cumpliendo 14 días ardiendo ahí con un incendio sin que pueda ser controlado por varias compañías de bomberos. Así que Mariano López está en el lugar, enseguida vamos a ir con él. Exactamente, esa información que tenemos justamente en pantalla, esta es la situación por la que está atravesando, son imágenes en vivo y en directo, el Cerro Aquino. No nos olvidemos también en otros puntos importantes que vamos a mencionar en el transcurso del programa. Pero vamos a arrancar, como es habitual, en nuestra efemérides, que se recuerda en este día, un recordatorio que nos duele a todos los paraguayos porque tiene que ver con los 4 años del cautiverio de don Félix Urbieta. Son 1460 días sin don Félix y la familia que obviamente lo recordó e imploró por algún tipo de señal, de muestra, de algún tipo de evidencia para demostrar que continúa vivo don Félix. Y precisamente hace 4 años caía la noche cuando integrantes del ejército del Mariscal López llegaron hasta la estancia Dos Hermanas, en la zona de Belén, departamento de Concepción, y llevaron a la fuerza al ganadero. Para sus familiares, el EML, que es el grupo criminal, sigue siendo parte del ejército del pueblo paraguayo, al que hacen responsable de esta desaparición. Desde entonces, la tranquilidad de esta familia desapareció y se acrecentó la angustia. Nunca imaginaron que uno de sus integrantes sería víctima de uno de los secuestros más largos del país. La última comunicación que tuvo la familia, decía justamente una de las hijas, fue en el 2017, cuando dejaron $350.000 el monto para el rescate, pero no pudieron cumplir con el monto exigido. Repetimos, un día como hoy, hace 4 años, era llevado don Félix Urbieta. Y este fue uno de los últimos testimonios, una de las últimas evidencias sobre su estado de salud, que todavía se lo veía fuerte, un poco más delgado y con vida. Hoy la incertidumbre, el temor, la angustia se apoderan de la familia. Son las 13:06 en toda la República. Vamos a repasar los datos del tiempo. En zona metropolitana, 36 grados. La temperatura actual, mucho calor. La térmica es similar. El cielo está parcialmente nublado. La humedad es del 29%. Soplan vientos del este a 13 kilómetros en la hora en lo que resta de esta jornada, con cielo parcialmente nublado. Máximas de hasta 38 y mínimas de hasta 26 en horas de la noche y madrugada. Vamos a ver cómo se presenta esta semana según la Dirección de Meteorología en el pronóstico extendido. Este martes, mínima de 22, máxima de 34. Este miércoles, tiempo inestable, mínima de 21 grados, máxima de 33. Este jueves, tormentas eléctricas, mínima de 19, máxima de 27 grados. Y este viernes, mínima de 18 y máxima de 29 grados. Vamos a la cotización de monedas, a ver cómo abre el mercado cambiario esta semana, en esta jornada de lunes. El dólar a la compra 6.870, a la venta 6.930. El euro a la compra 7.650, a la venta 8.000 guaraníes. El peso argentino a la compra 37 guaraníes, a la venta 50 guaraníes. Y el real brasileño a la compra 1.150 y a la venta 1.240.
Bueno, lo comentábamos al arranque y tiene que ver con esta situación en el departamento de la Cordillera. Cerro Aquino es un incendio que hasta ahora no ha sido controlado, que continúa y va justamente llevándose a su paso esta importante reserva. Lo tenemos ahí justamente a nuestro compañero Mariano para que nos comente cuál es la situación, los trabajos de manera incesante, incluso desde también en forma aérea están tratando de ver de qué manera controlar y detectar el epicentro. Mariano, ¿nos escuchás? Muy buenas tardes. ¿Todavía no? Bueno, vamos a tener la comunicación, Carlos, con él. Lo que se está viviendo en Caacupé, este incendio que todavía no puede ser controlado, a pesar de que este fin de semana trabajaron, además de los bomberos de Caacupé, las brigadas de Upacaraí, de Luque, de Areguá, también de Itaguá, de zonas aledañas a la zona de Caacupé, pero no se pudo controlar. Por eso es que pedían urgentemente que se lleve algún tipo de equipo especial, alguno de los aviones hidrantes o incluso los helicópteros Bambi para controlar este incendio que está ardiendo 14 días, imagínate, Carlos, y la impotencia de la gente para controlar este siniestro. Totalmente, es un trabajo que vienen realizando los bomberos, es complicado, es diario, pero también es importante recalcar que el clima no ayuda mucho y aparte la lluvia que se anunció la semana pasada cayó en forma intermitente, pero no fue suficiente para aplacar los focos de incendio. A ver, Mariano, ¿nos escuchás? Adelante. Sí, Carlos, muchas gracias. Y estamos acompañando muy de cerca, dentro de lo que se puede, el trabajo de los bomberos aquí de la ciudad de Caacupé, y van a ver ustedes justamente el fuego que está tomando dimensiones considerables aquí en el Cerro Antena. Cerro Antena es el lugar donde estamos. Previamente hemos también hecho un reporte desde el Cerro Aquino, pues también allí se estaba registrando un incendio de proporciones considerables. Son incendios forestales que van consumiendo toda la vegetación que cubren justamente estos cerros. Es impresionante el tamaño, si es que vale la expresión, la dimensión que va tomando el fuego allá al fondo. Incluso, Carlos, me animo a darte un poquito de sonido ambiente desde el sector en el que estamos para que la gente pueda dimensionar la situación. Se escucha el famoso opirirí, porque todo está absolutamente seco. Sí, entonces esto se va consumiendo rápidamente, Carlos. Allá al fondo, tal vez sea difícil para la cámara poder captar eso, pero les quiero relatar el detalle. Allá al fondo hay el campo, el monte, estos árboles tienen esta misma característica tipo enredadera. Entonces esto se quema muy fácilmente y mira, todo está absolutamente seco, entonces esto se va quemando rápidamente. Allá se puede ver el fuego y la forma en que va avanzando rápidamente. Mientras tanto, les va a mostrar Héctor Rodríguez en imágenes cómo los voluntarios van subiendo este cerro. Este cerro, la ventaja que podemos decir que tiene el Cerro Antena es que es un cerro antena, se lo conoce así porque justamente tiene dos antenas de telefonías y otros servicios que son de referencia aquí en la zona de Caacupé. Entonces tiene esta escalera, Carlos, para poder llegar hasta la cima y de esa forma ir identificando los focos, ir viendo de qué manera combatir, porque esto lógicamente es un trabajo que se tiene que planificar. A la derecha de la pantalla, Carlos, vas a observar cómo todo está ya completamente consumido. Todo está reducido a cenizas. El fuego acaba de arrasar esta misma zona, donde allá incluso ves el tronco, la base de este tronco, de este árbol, que sigue ardiendo. Y el problema es que eso justamente sigue generando chispas. Entonces eso puede hacer que con el viento propague el humo o el fuego propiamente hacia otro sector, señor. Es un panorama sumamente complicado que se tiene aquí en el Cerro Antena. Estamos viendo justamente de qué manera estas lengüetas de fuego suben y van arrasando y quemando todo a su paso. Vemos que son varias unidades de distintos cuerpos de bomberos que están tratando de ver de qué manera controlar esta situación, porque pueden controlar en un sector, pero se aviva el fuego en otro. Respecto a eso, Carlos, quiero hacer una acotación para los televidentes mientras les muestro aquí
El sector a nuestra espalda, todo está ya hecho cenizas. Los bomberos amarillos han estado trabajando y han distribuido el trabajo de esa forma. Los bomberos amarillos se ocupan del Cerro Aquino, este cerro grande, un cerro de dimensiones considerables y de referencia aquí en Caacupé, y los azules aquí del Cerro Antena y de los otros siniestros. En el caso del Cerro Aquino, hace 12 días, Carlos, 12 días hace que ese cerro presenta diferentes focos de incendio. Siempre se está quemando en diferentes puntos. Y hoy es el día en el que los combatientes de la compañía de Caacupé no han podido salir. No han podido salir y optaron por no salir a combatir el fuego, atendiendo a que están muy cansados, están muy agotados. Entonces ahora, después del mediodía, ellos se están juntando nuevamente en su cuartel para tener una reunión con las autoridades de la Secretaría de Emergencia Nacional y coordinar ya las acciones que se van a realizar también con esta cartera de Estado. El apoyo del avión hidrante va a ser fundamental para poder combatir este tipo de incendios que justamente se desarrollan en altura, en algunos focos un tanto aislados uno de otro, por lo cual desplegar a los voluntarios que en el caso de los amarillos no superan luego la cantidad de 20. Entre 20 y 25 están. Entonces es poca gente, lastimosamente, y el siniestro es de proporciones grandes. De todo aquí en el Cerro Antena, ves lo que ha quedado. Y Héctor, podemos mostrar aquel sector también, porque bajando un poco más, vamos a ver la zona que ya fue alcanzada por las llamas, la zona que ya fue afectada. Le voy a hacer acá espacio a Héctor para que baje y te muestre, Carlos, toda la zona negra que está quedando. Este cerro, que se caracterizaba por ser un cerro verde, un cerro con mucha vegetación, mira su entorno, todo está quedando absolutamente negro. Acá, Héctor, mira. Mira, Carlos, ahora esto comenzó a prenderse. Sí, por eso estamos viendo. Por eso te ahora decía, comenzó a prenderse ¿cómo está el viento ahí? Que en cierta manera juega en contra en este tipo de incendios, porque finalmente una pequeña chispa, más que suficiente para... Ahí está. Es que esto es muy difícil. Es muy Belén, ahora esto acá comienza a prenderse. Belén es bombero voluntaria. ¿Qué se puede hacer, Belén? Se puede hacer con rama, ¿verdad? rama, tratar de apagar o con... Pero ya es muy grande. Con arena. Vamos a ayudarle a Belén. Dentro de lo que se puede. Porque... Bueno, qué impotencia realmente. Fíjate, Carlos, y Mariano también, un pequeño foco que de repente uno piensa, bueno, se puede controlar. Este tipo de focos es el que no se apaga desde hace 14 días, porque este tipo de llamas similares se dan en varios puntos del Cerro Antena y también del Cerro Aquino, que son puntos turísticos normalmente dentro de la ciudad, pero que en esta situación se vuelven impenetrables, incluso por parte de los propios bomberos, que ya no dan abasto para los combates. Los bomberos propiamente fueron hacia más arriba, también hacia otro sector. Acá, mira, esto, Carlos, es grave, porque ves el fuego que puede comenzar a subir y agarrar toda esa vegetación que recién te mostraba. Sí, se nota. Entonces es complicado. Pero fíjate, lograste apagar un pequeño foco, pero inmediatamente allí, en forma continua, sí. Y con el viento también se hace mucho más grande. Allá, mira. Ahí donde estuviste, fíjate cómo volvió a tomar tamaño el fuego. Y es un trabajo complicado, es un trabajo lento y peligroso a la vez también. Todo está muy seco. Y que se presenta como propicio para justamente este tipo de siniestros. Mariano, ¿se tiene alguna noticia de la llegada del ministro de la CEN o del uso de los hidroaviones hasta el momento? Pala, por favor, señor. Pala. Pues estamos pidiendo algo. Claro, para tratar con la arena. Bueno, Mariano está en plena tarea de combate también. Es que tienen que extinguir de alguna forma, porque fíjate, Carlos, si esto se expande, no, claro, ya toma la parte baja del Cerro Antena, ¿eh? No, es como una mecha de pólvora. Se la estaba apagando ahí con Belén. Por eso. Acá esto se estaba prendiendo en nuestros pies prácticamente, compañeros. O sea, estamos haciendo esto porque creemos que podemos combatir contra esto, porque es pequeño, no necesitamos demasiada protección ni nada.
Pero es preocupante, Carlos, la situación aquí en Cacupé. Son dos cerros los que se están quemando. El cerro Aquino, por un lado, y por otro lado el cerro, el cerro Antena. Cerro Real, Belén, ¿está bien todavía? Sí, está bien. Sí, le pregunto a Belén porque ella la ves así particular, Carlos, pero ella es bombero. Ella es del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, de los Bomberos Amarillos. Bueno, ahí parece que ya pudimos controlar a esa esquina, Belén, lo que ves, ¿verdad? Ahí vamos a ir. Y le quiero entrevistar a Belén, Carlos, si me da un poquito de tiempo. Sí, claro, adelante. Belén, estamos en vivo ahora para Canal 9 Noticias. Te llamé gritando porque vos sos bombero. Es muy difícil combatir estos incendios, Belén. Es muy difícil, complicado. Es más con este calor, es muy complicado. Los incendios forestales son complicados porque todo pues está seco y se propaga muy rápido, ¿verdad? Y más en los cerros es más difícil porque no tenés acceso a nada. Tenés que tratar de buscar para entrar. Acá tuvimos arena, ¿verdad? Sí, por suerte. Porque si no había arena con capa. Difícil. Difíciles. Belén, vos sos de los amarillos acá de Cacupé. Sí, Hace 12 días que están tratando de apagar el fuego en el Cerro Aquino. hace 12 días. Primero comenzamos en la ciudad de Huaytí, en un cerro. No, viste que ese se limita con Barrero y Cacupé. Nos fuimos ahí, me fui con todo el equipo, con los compañeros de K63 de Barrero. Y pudimos, por suerte, terminar bien. Y lastimosamente, dos de nuestros voluntarias, yo y otra compañera más, sufrimos un pequeño accidente. Yo, por ejemplo, tuve 5 días de reposo. Me pisé mal, me subí en el cerro y pisé mal y sí, mi tobillo. Se torció el tobillo. Sí, pero por suerte ahora estoy bien ya otra vez y Belén, quiero que la vean. Ella es Belén. Es voluntaria, es combatiente. Hace varios días, varias semanas que está luchando contra el fuego. Vos estás particular, ya te ensuciaste la ropa, venís de trabajar. Yo estaba en mi trabajo y como que pidieron apoyo, yo le pedí permiso a mi compañero de trabajo y me fui para acompañarle a mis compañeros. Y ando así, de mi trabajo a los bomberos todos los días. Y ahora vas a ir al cuartel, se van a ponerte el equipo. A poner todo mi equipo y ya poder acompañar a los compañeros bomberos de la otra institución. Ahora mismo hay reporte de Cerro General Aquino y Cerro Antena. Sí, solamente eso. 2 cerros. 2 cerros, ahora mismo. Pero es gravísimo porque los cerros son de difícil acceso. Creo que el Cerro Aquino tiene una sola forma de entrar. Hay 2, del lado que es del lado de Acaronzá y también del lado de Aquino Cañada. Tenemos 2 accesos y justamente los 2 accesos ahora hacia ahí, sí. Ok, gracias, Belén. ¿Cuántos años tenés vos? Tengo 22. Belén, ¿tu apellido? Fariña. Belén Fariña, 22 años. Carlos, compañeros, un ejemplo. Gracias, Belén, muchas gracias. Y le tuve que llamar a gritos a Belén porque, como te decía, insisto, ella es bombero, acaba de venir de su trabajo, nos estaba ayudando un poco a hacer, estaba oficiando de vaqueana, ella nos guiaba un poco en los caminos y ahora vean ustedes de qué manera pudimos sofocar al menos esta parte, porque Carlos, no es por nada, pero si es que no apagábamos el fuego ahí, sí, iba a subir por todas estas ramas secas, toda esta enredadera, mira esto, todo esto se iba a quemar. Decime Entonces por lo menos pudimos controlar. Acá el fuego ya pasó, se fue hacia allá, pero está todavía la tensión y la preocupación, ¿verdad?, de que esto siga creciendo. Decime, ¿qué porcentaje del fuego ya fue consumido por las llamas? Por lo menos en este en el que estás, que es el Cerro Antena. Vos sabés, Carlos, que es difícil de precisar porque, a ver, te voy a mostrar y en imágenes usted va a ir sacando un poco los detalles también con la gente. Este lado, que sería mirando de frente el cerro, el margen derecho del cerro, presenta este panorama. Humo, todo está negro, todo está carbonizado, cenizas, algunos troncos que siguen ardiendo. Y los árboles que tienen sus hojas y ramas un poco más altas han podido superar la situación, pero se ve que todo está absolutamente seco. Margen izquierdo, mirando siempre desde esta posición en la que nos encontramos, todavía hay cierta vegetación, pero todo está muy seco. Y acá, una consulta, perdón, ese no puede apagar, diga. ¿A dónde vas a ir ahora? Yo bueno por allá porque se está yendo muy rápido para arriba. ¿Se está yendo muy rápido para arriba? Sí. Bueno, ahí está. Yo ya no me animo, una Carlos, a mochila subir muy un poco más pequeñita de porque agua. Sí. también
también tengo un poco de miedo, ¿verdad? Y ahora mismo hay un helicóptero. Vamos a... ahí. Entendemos que hay gente de Secretaría de Emergencia Nacional también que está llegando una comitiva. Habrá una reunión con los bomberos. Cordillera, mi querido Carlos Trocho, usted que conoce muy bien la Ruta 2. Cordillera es uno de los departamentos más lindos, más hermosos, por su vegetación, por sus arroyos. Está soportando ahora mismo la sequía, se secan los cauces, me dijeron que hay arroyos que ya están desapareciendo. Y la sequía también, lastimosamente, hace que estos incendios se propaguen muy rápidamente. Ahí está pasando este helicóptero que está haciendo un sobrevuelo. También las autoridades enfocadas en este cerro porque todo avanzó muy rápido. Recién nos decía que el voluntario que va subiendo, imagínate, está llevando una mochila de más de 20 litros de agua ahí en su espalda y él nos decía, el fuego está avanzando muy rápido hacia arriba. Está avanzando muy rápido hacia arriba el fuego. Así que también ellos están, por supuesto, tratando de llegar. Está haciendo un descanso, Carlos. Sí, totalmente. Está haciendo un descanso. Veo que es muy no empinado. Me quiero imaginar eso, realmente teniendo esa carga. Y es súper empinado, Carlos. Presumo que también ya la gente de la ANDE cortó todo el suministro de energía eléctrica, porque vemos ahí justamente el sistema de iluminación que permite que uno pueda subir estas escaleras en horas de la noche. Presumo que ya está todo cortado el servicio, ¿no? Para no poner en riesgo y en peligro a la gente que está trabajando y tratando de controlar el fuego. Sí, es efectivo, Carlos, lo que mencionás. Así mismo como lo decís, hay energía eléctrica, esos cables también en algunas partes más arriba se han derretido. Yo lo que quiero hacer ahora es, si me permiten, dejar por aquí el reporte desde el Cerro Antena. Vamos a movernos ahora porque entendemos que vamos a ingresar al Cerro Aquino también con los bomberos, pero me preocupa, son dos. Carlos, dos cerros que están con el mismo escenario ahora mismo. Dos cerros que se están quemando. Cerro Antena, Cerro Aquino, muy conocidos aquí en el departamento de Cordillera. Y por quien haya pasado aquí por la zona de la Ruta 2, por este departamento, el departamento de Cordillera. Así que me das un tiempito, nos movemos y después nos conectamos nuevamente ya acompañando a los voluntarios. Sí, Juan. ¿Se sabe algo del trabajo de los hidroaviones? ¿Está previsto que lleguen también a este cerro? Efectivamente, gente de la Secretaría de Emergencia Nacional nos lo confirmaba. De hecho, vimos ya un sobrevuelo que había hecho hace un par de minutos. Uno de estos aviones hidrantes ya llegó aquí al departamento de Cordillera, pero desconocemos si es que eso tiene que volver hasta una base, recargar y después volver, o si acá en Cordillera nomás baja. Así que eso, déjamelo como tarea. Ahora vamos a hablar también con gente de Emergencia Nacional y vamos a confirmar eso. Pero sí, una vez ya vimos al avión hidrante. Vamos a ver si es que sigue el trabajo y ya seguramente vamos a tener también el registro para compartir con ustedes. Dale, perfecto, Mariano. Genial. Vamos a estar en comunicación permanente en instantes nada más para ver cuál es la situación del otro cerro, el Cerro Aquino, que está ahí pegadito nada más, porque se nota y se ve que la situación es bastante complicada. Y autoridades de la CEN que están llegando también ahí para ver de qué manera se pueden sumar, contribuir con algún tipo de logística para tratar de controlar estos siniestros. Gracias, Mariano. Hasta luego. Bueno, noticia de último momento, en instantes vamos a estar justamente con esta entrevista que tiene que ver con un caso en el que se lo había acusado por un hecho punible muy grave de la violación de una menor. Finalmente, después de las investigaciones, de los elementos probatorios, se lo absuelve de culpa y pena. Los detalles vamos a conocer porque había sido una historia presentada en su momento por nuestro compañero Rolando Rodi. Reiteramos, lo último que tiene que ver con Ricardo Noguera, absuelto de culpa y pena. En instantes, después de la pausa, conocemos todos los detalles. Y atención con esta otra información, es una siesta cargada de últimos momentos. Vamos a ver estas imágenes que corresponden a la zona de Coronel Oviedo. ¿Qué pasaba
aquí hace instantes en el barrio San Juan de Coronel Oviedo. Tiroteo entre 3 hombres adultos dentro de un inquilinato. El informe preliminar del comisario habla de que un testigo, tras escuchar los disparos, pidió permanecer en el anonimato por terror. Estamos viendo las imágenes de donde ocurría este tiroteo. Se habla de personas heridas en principio. Repetimos, barrio San Juan, jurisdicción de la subcomisaría 52 de Costa Alegre. Son 3 personas involucradas en este tiroteo. Es una información en desarrollo. ¿Tenemos la entrevista? Escuchamos. Todo bien. Buenas tardes para los televidentes. Justamente ocurrió un hecho punible. Lesión por disparo de arma de fuego y lesión con arma blanca. Presumiblemente estamos en pleno procedimiento. 2 sujetos de sexo masculino. Uno de ellos se le trasladó hasta un sanatorio San Vicente, según informaciones, y el otro está por la clínica Coronel Oviedo. ¿Quiénes habrían protagonizado este percance, comisario? Según informaciones, estos sujetos estaban sentados en un inquilinato, en el predio correspondiente, estaban tomando tereré, y después hubo discusiones. Entonces ellos mismos realizó el disparo y también la lesión con arma blanca. O sea, el enfrentamiento, la reacción se habría ocasionado entre propios amigos, por decirlo así. Y presumiblemente son amigos conocidos. Algo por el estilo. ¿Y ambos inquilinos del mismo lugar? Eso no puedo especificarte. No. ¿Se tiene la identidad de estas 2 personas? No puedo darte nada porque ahora mismo se constituyeron personal de la subcomisaría 052 hasta la clínica Coronel Oviedo, y otro grupo se constituyeron al sanatorio San Vicente. ¿Son los únicos 2 heridos tras este percance? Así mismo, únicos datos que estamos teniendo hasta el momento. ¿Son efectivos policiales, dijo jefe? ¿Cómo? ¿Son efectivos policiales o no? No, no son efectivos policiales. Ajá. Los intervinientes se fueron a la clínica Coronel Oviedo y el otro grupo se fue a la clínica San Vicente. Los involucrados supuestamente serían o tendrían algún tipo de actuar delictivo. No, ¿qué se sabe de ellos? No puedo especificarte nada porque nosotros no tenemos los datos de los sujetos. Dentro de unos minutos más se va a tener. ¿El fiscal del caso está ya enterado sobre el tema? No puedo especificarte porque están interviniendo personal de la subcomisaría 052. Bueno, detalles de lo que pasó en este inquilinato. En instante vamos a tener también más información sobre los heridos. Pero hay otra noticia también todavía en desarrollo que viene desde Palacio de Justicia. Vamos hasta Joel Sandino, que tiene los detalles de este polémico juicio oral y público por un caso de supuesto abuso en donde el acusado resulta absuelto. Estamos hablando de Ricardo Noguera. Contigo, Joel, buenas tardes. Bien, acá vemos a Ricardo, vemos a su abogado después de este juicio oral que duró poco más de 2 horas y media, donde se determinó la inocencia de Ricardo en este hecho de abuso. Bueno, Ricardo, ¿cómo te sentís ahora? ¿Vas a copar en ayer comí mi imagen con mejor que me enseñó, ¿viste? 2 años después. Se montó yo, ya tuve iba a picarla a 20 a 15 años de condena y me había hacer todo ahora y de fuerza no hice. La baja la le con la de por se la le vaya por tomar. Se hasta con 12 de octubre estaba allí colectivo y hasta grubi la virgencita andaba estamos en iniciativa pues hasta se andaba hasta esa misión antes como niña pues ama por jamás yo apa allá por gracias. Abogado, gracias. La le si no cosa llama a muerte. Ya eso la nacha. Dejó gatula, dejó misiones, pero dejó está con bube. A misiones ya hay cual la vas a irse la cárcel. ¿A qué piso ve? Más veo me no echamos hay más ve. Se más ve se visaba na con si y los Juan vamos y te que pudo. A nunca no negamos es la petición ya pues ya. Es la verdad, neja. Apenas se la entiende que hacer pues voy a los señores jurados fuera a la fiscalía fuera pero y que acá no es culpable. Pero bueno, gracias a Dios me enseñan de ya de
a mi hija, mami, llegó todo el mundo a luchar, se ha dicho. Gracias, Ricardo. Abogado Nelson López, bueno, ustedes finalmente lograron el cometido de demostrar la inocencia de Ricardo en este hecho de abuso sexual en que a él se los indicó como supuesto autor, del cual la niña de 13 años resultó embarazada. Sí, así mismo. Nosotros desde el comienzo hemos propuesto varias diligencias y sobre todo las que tenían que ver con la prueba de paternidad. Solamente que en los primeros tiempos tuvimos el inconveniente de que no había nacimiento ahí aún, y aún en el caso de que en el estado de embarazo se podía hacer, llevaba mucho dinero hacer la prueba de ADN. Hasta que él, mientras estuvo soportando estoicamente en la cárcel una prisión absolutamente injusta por un hecho que no cometió, pudimos conseguir a través de personas de buen corazón. En este caso tengo que reconocer muy especialmente a un amigo que se llama Ariel Arrúa, que fue el que aportó recursos para el pago, para la prueba de ADN, y mediante su aporte se pudo hacer. Y por otro lado, mi agradecimiento es al programa Expediente en la persona del señor Rolando Rodi, que creyó en la versión de esta defensa y se ocupó del tema, destacando lo que se venía trabajando desde la defensa y lo que se venía también ya adelantando con relación a la inocencia del señor Ricardo Noguera. Y creo que esos fueron aspectos fundamentales como para que el tribunal haya fallado con absoluta objetividad, con total imparcialidad, no dejándose influenciar por el Ministerio Público, que atacó con todo en la mañana de hoy para condenar injustamente al señor Ricardo Noguera Benítez, ¿verdad?, solicitando nada más y nada menos que 15 años de penitenciaría. Estamos realmente muy contentos porque hoy podemos decir que se hizo justicia. Doctor, ¿no piensan ustedes actuar en contra del daño y perjuicio a la imagen también a Ricardo en consecuencia de esta denuncia? Sí, de hecho que sí, eso está pensado, está planeado y se va a hacer, porque no puede ser que que el Estado a través de sus agentes simplemente encierre a una persona en una cárcel y que después no tenga ninguna consecuencia, ¿verdad? Se le tiene que pagar porque se le causó mucho daño a este muchacho, daño psicológico, daño moral, daño económico, daño con respecto no solamente a su persona, sino también con respecto a su familia, dejando 3 criaturas en edad muy corta, ¿verdad?, que necesitaban a su papá, no solamente a la mamá. Y él encontrándose en una situación de privación, prácticamente conocemos lo que es la cárcel en el Paraguay y uno realmente está en un depósito humano en la categoría prácticamente de muerto civil, ¿verdad? Entonces en esas condiciones él ha estado y lógicamente ha sido víctima de un daño y ese daño se tiene que reparar y vamos a reclamar. Bien, gracias, doctor. A ustedes también. Abogado Nelson López, con respecto a este tema, final feliz para Ricardo. La Fiscalía, reiteramos, había hecho la acusación en base a versiones dadas en la Cámara Gesell por parte de la víctima, una niña de 13 años, sindicando a esta persona como el supuesto autor de este abuso sexual, del cual ella queda embarazada. Durante el proceso se manejaba que la niña aparentemente estaba con 2 personas a la vez. Uno el acusado y el otro y la otra persona es otro joven. El criterio del juez o del tribunal de sentencia dijo lo siguiente: el hecho de abuso sexual existió, es por eso que la niña queda embarazada, pero en cuanto a la autoría no hay pruebas suficientes que indiquen que esa persona sea el responsable del hecho al que se lo acusó. Entonces eso es el final para este juicio oral. Vamos a ver si el Ministerio Público apela a lo resuelto por el Tribunal de Sentencia y también a las acciones que van a tomar
tanto Ricardo como su defensa, para así también tratar de resarcir un poquitito el daño que eventualmente se pudo causar durante este juicio. Así mismo, Joel, y bueno, recordemos que el examen de ADN había dado negativo, en donde supuestamente se acusaba a Ricardo de haber dejado embarazada a la niña que había denunciado el caso de abuso. Con esta prueba de ADN que salió negativa, se comprueba finalmente esto, pero Ricardo estaba todavía en situación de prisión domiciliaria. Esa muerte civil, así como decía su abogado, Joel. Así mismo, estamos hablando de dos pruebas. Primero, solicitaron una prueba, solicitó la prueba de la defensa, no pudo pagar y gracias a que un amigo de Ricardo logró hacer el costo de la prueba, finalmente lo realizaron. Salió negativo. Después ya durante el juicio oral el Ministerio Público solicitó una segunda prueba, la cual dio un 100% de exclusión a Ricardo como padre biológico de la criatura resultante de este abuso sexual. La primera prueba salió un 99,9% y la segunda prueba un 100% de exclusión de paternidad de Ricardo. Es por eso que estas dos pruebas fueron contundentes para determinar que Ricardo no es el autor de al menos este hecho en específico y que se lo acusó. Finalmente, ¿qué determinó, si podemos preguntarle una última pregunta al abogado sobre las costas, qué determinó el juzgado? Si se le imputa a la Fiscalía las costas. Se le imputa a la Fiscalía las costas, doctor. ¿Qué determinó el juzgado sobre ese? No, impuso en el orden causado. Eso fue lo que decidió el tribunal, porque consideró que no hubo mala fe de la Fiscalía, ¿verdad? Entonces, ese fue el argumento que dio para exonerarlo de las costas. Sí. Pero bueno, independientemente de eso, ¿ustedes accionarían también por los daños ocasionados a la imagen? Sí, pero los gastos tienen que ver más bien con los gastos realizados en el marco de este juicio y afecta también la parte de honorarios profesionales del abogado que asistió en este caso a Ricardo, ¿verdad? Que soy yo, ¿verdad? Hasta ahí. Pero la indemnización tiene más bien que ver con el daño que él recibió como consecuencia de su injusta prisión por más de un año en la cárcel regional de Misiones, en el marco de esta causa. Bien, excelente. Respondía la pregunta. Perfecto. Bien, gracias, Joel, muchísimas gracias. Recordar que esta historia se visualizó a través de un material especial realizado por Orlando Rodi en expedientes justamente en 24 horas, y allí tomó estado público y bueno, se siguió más de cerca esta historia, que finalmente hoy tiene su desenlace con la decisión asumida por el tribunal de absolverlo de culpa y pena de esta grave acusación que no se podía comprobar porque la niña estaba precisamente en pleno embarazo y se aguardó que dé a luz para finalmente comprobar a través de una prueba de que él no era el padre de esa criatura. Dos conclusiones nada más que quiero dar para finalizar el enlace, Carlos, Juan, ante la audiencia. La importancia de dar seguimiento a casos donde obviamente se mantenga una cierta objetividad en las actuaciones o en las acusaciones, para así poder, bueno, estamos hablando ahora de una persona que resultó ser inocente de una acusación. Él estuvo privado de su libertad en 2 ocasiones, en 2 penitenciarías, y bueno, la importancia de a veces mediatizar cuidando obviamente los criterios necesarios de protección a las víctimas o a las supuestas víctimas y a las partes, como así también la importancia, en este punto me quiero resaltar más, la importancia de cuidar también a los niños y niñas, porque los abusos sexuales ocurren y ocurren diariamente. En el cuidado de los niños, en el cuidado del ambiente también es necesario hacer hincapié para evitar obviamente futuras complicaciones en la vida de los propios infantes y compañeros. Excelente, Joel, un abrazo. Gracias por este reporte desde Tribunal. Igualmente. Hasta luego. Buenas tardes. Vamos rápidamente hasta el Palacio de Justicia. Fernanda se encuentra con el seguimiento del juicio
por el caso Bruno Marabel. Fernanda, contigo, buenas tardes. Así mismo, buenas tardes, Juan Carlos. El saludo también para todos los televidentes. Exactamente, durante esta jornada se estuvo desarrollando el inicio, podemos decir, de la tercera semana ya del juicio contra Bruno Marabel. También estaba siendo investigada en este caso por la Fiscalía, la joven Araceli Sosa, y estamos aquí con su abogado defensor, justamente el abogado Néstor Candia, para que nos comente un poco, doctor, porque esta mañana se llevó a cabo otro trabajo técnico más con respecto a los celulares, ¿verdad? Exactamente, son celulares que habían quedado, fueron incautados por la Fiscalía y la Policía y quedaron desactivados durante mucho tiempo. Son 2 años y la Fiscalía no tuvo el tino de pedir reservas para investigar el cruce de llamada con las compañías celulares. Entonces estas compañías declararon caducas las líneas y su WhatsApp propiamente dicho. Solamente se pudo activar el de Bruno Marabel. Y lógicamente que es importante lo de Bruno Marabel porque cualquier detalle que él pueda tener en su teléfono o él haya enviado o recibió él. Pero hay otras personas que ya son secundarias en el proceso y no tiene por qué andar peritando sus celulares. Por ejemplo, en el caso de Marcelo Sosa Díaz, que ya salió sobreseído libremente. Hoy esta mañana perdimos prácticamente toda la mañana con un solo celular y se trajo un técnico que pueda activar o implementar el estudio de dicho celular. Eso. Con respecto al teléfono que pertenece a Araceli, que es su defendida, doctor, ¿se pudo recabar algo o de eso ya no se pudo sacar? No, prácticamente ya no, algunos detalles de fotografía que se tomó durante encuentros así con compañeros, pero ningún elemento comprometedor con relación a Araceli Sosa. Con respecto a esas fotografías, justamente la Fiscalía menciona que pueden ser utilizadas para implicar a estas personas porque estuvieron en la fiesta hecha horas después de que haya ocurrido el crimen. ¿Qué le dice, por ejemplo, su defendida a usted con respecto a eso? No, mi defendida prácticamente está desvinculada del quíntuple homicidio. A ella, por ojeriza de la Fiscalía, es que le habían tratado de acusar de un hecho punible de omisión de dar aviso de un delito. Cosa que nadie, ni siquiera la policía ni la Fiscalía sabían de que se estaba preparando o se había realizado un delito o un crimen. Y tampoco Bruno Marabel no intentó huir o alguien no le facilitó, en especial a Araceli Sosa no le facilitó para que él pueda huir, para hablar de una frustración de la persecución penal y ejecución. Ahora bien, en cuanto a la reducción, propiamente dicho, Araceli no puede ser acusada de ese hecho. No existe ninguna denuncia que alguien haya dicho se me robó, se me hurtó mi heladera o mi cartera. Bruno Marabel siempre apareció solvente y como propietario de las cosas, alegando que era de su hermana o que era de un familiar, pero siempre como propietario. Y en tal carácter él dispuso de las cosas. Es más, hay un mensaje de texto donde una electrohogar le estaba requiriendo en 3-4 oportunidades por deudas contraídas de electrodomésticos. Abogado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias. Está el abogado Néstor Candia. Él es defensor de Araceli Sosa, la joven que todavía está aquí también. Están terminando de realizar los trabajos con respecto a este consultor técnico que participó también hoy en esta jornada de juicio oral, que principalmente se centró en esto. El análisis es de unos 9 teléfonos celulares. No solamente hablamos de teléfonos pertenecientes a Bruno, sino también pertenecientes a otros allegados, incluso uno de ellos que fue acercado, incautado por la Fiscalía, es del taxista que luego de ocurrido el crimen transportó, podemos decir, a Bruno Marabel cuando él intentaba directamente escapar de la Policía Nacional. Recordemos que fue traído desde la zona de Remancito cuando él estaba a punto de cruzar
hacia el lado argentino. Vamos a compartir a continuación la nota que le hacíamos más temprano, compañeros, a la fiscal Estela Maricano. Ella también, presente todavía aquí más temprano, nos daba algunos detalles de por qué es importante el peritaje y también la consultoría técnica que se hacía durante esta mañana, el hecho de volver a encender los teléfonos celulares y ver qué era lo que contenían en su interior. Escuchamos, si les parece, la nota a la agente fiscal. En el tema electrónico, para poder poner en marcha los celulares y poder acceder a los mensajes en forma inmediata, es decir, para la verificación tanto de la defensa como del tribunal mismo. Y entre todos los datos que se pudieron obtener, que ya estaban en el informe del perito del Ministerio Público, son las fotografías con los datos del aparato mismo para corroborar que fueron esas fotografías tomadas con el aparato celular de Bruno Marabel y las fechas e inclusive en algunos casos las direcciones para corroborar en qué lugar exactamente se encontraba. Entre esas se destaca la reunión que mantuvieron el mismo día del homicidio, el 29 de septiembre, en horas de la noche. Recordemos que en la madrugada habían fallecido tanto la madre de Dalma Rojas como los hijos y la propia Dalma. Entonces en esa noche ya se organizó una fiesta entre los compañeros de trabajo del lugar de trabajo donde estaba Bruno Marabel y de esa manera se puede corroborar también que los testimonios brindados durante todo el transcurso del juicio son fidedignos y se compadecen con la verdad de lo acontecido. Inclusive el trabajo realizado por la Policía Nacional también queda avalado con esta producción probatoria, ya que se puede determinar la cadena de custodia que se le dio a las evidencias que, recordemos también, en el principio del juicio fueron incidentados. Hubo una solicitud de nulidad por parte de ambas defensas en razón de haber cuestionado la forma de obtención o la producción de las pruebas, y con esto queda entonces corroborado que el trabajo ha sido realizado conforme a las normas legales. ¿Son 7 aparatos celulares o estamos viendo más? ¿No hay más? Tengo entendido que son 9, ya que recordemos que existieron otros detenidos, como el taxista que le acompañaba a Bruno Marabel al momento de su aprehensión. Hay 2 aparatos celulares que le correspondían al fallecido Julio Rojas, también al señor Marcelo Sosa, hermano de la acusada Araceli, que fue beneficiado con un sobreseimiento definitivo. Así también el celular de Alba, que fue beneficiada con una salida procesal. Ahora, en lo que hace referencia a algunos celulares que ya no se pudieron recuperar aparentemente los datos, ¿eso es así, fiscal? Sí, algunos celulares, como el de Bruno Marabel, ya no fue posible, digamos, volver a instalar el servicio de WhatsApp por las razones que fueron ampliamente explicadas tanto por el perito del Ministerio Público como por el consultor técnico, que son razones que hacen a la empresa misma proveedora del servicio de WhatsApp. Aparte de esta fiesta, de estas fotografías, ¿qué más es lo que se busca probar con el análisis nuevamente de estos teléfonos? Sí, con el análisis se podrá comprobar que la última comunicación que existió entre las fallecidas Dalma, como también la señora Elba, fueron del día 28 de septiembre de 2018 por la noche, inclusive entre ellas mismas, y que luego esas comunicaciones terminan. También eso mismo aconteció con el señor Julio Rojas, que falleció el 2 de octubre de 2018 en horas de la tarde, y a partir de esa hora entonces ya su celular quedó sin utilizarse, al menos por él. Estos celulares fueron incautados el mismo día del allanamiento y estaban siendo inclusive conectados a la electricidad para que estén con batería. También es importante una fotografía en la que está ofreciendo en venta Bruno Marabel el vehículo que pertenecía a la familia Rojas, que es un Mercedes-Benz con la chapa inclusive que hasta hoy día inclusive pudimos constatar en la Constitución que se encuentra en la casa donde ocurrieron los hechos. Otro detalle interesante es que en la madrugada del 29 de septiembre, se estaban cometiendo
hechos terribles. Hay un mensaje de WhatsApp que fue remitido por Bruno Marabel, pero que no podemos determinar a qué número por el inconveniente que mencioné, pero que sí es la fotografía que tomó de unos billetes de 100.000 guaraníes que fueron enviados a alguna persona, y además de un dibujo que sería el formato del tatuaje de San La Muerte que él había encargado a un tatuador que también ha declarado ante este tribunal. Muchísimas gracias. Todos del día 29. Muchísimas gracias, la fiscal. Bueno, lo que mencionaba la fiscal Estela Maricano, continúan algunos detalles. Se está buscando determinar que el proceso dure un poco menos, por así decir, porque esta mañana, con respecto a los emails, había algunos teléfonos celulares cuyas líneas ya estaban completamente inhabilitadas. Es por eso que se perdió bastante tiempo al inicio de este juicio. Mañana a las 8 de la mañana continúa, compañeros, todo lo que hace referencia a este proceso, y estaríamos hablando ya de los últimos días del juicio oral y público contra Bruno Marabel, si es que esto no se dilata, porque solamente faltan algunas pruebas documentales más. El trabajo ya finiquitado que se daría mañana de los teléfonos celulares que son nuevamente peritados con este consultor técnico, y posteriormente ya estaríamos en la etapa de los alegatos. Bueno, Fernanda, muchas gracias. Estamos atentos entonces al desarrollo de esta diligencia judicial hasta cualquier momento. Bueno, faltan segunditos para las 14 en la República del Paraguay. Repetimos, una temperatura bastante calurosa, hasta ceros en Ciudad Capital, 36 grados. Y recién contábamos con Joel Sandino la entrevista en la historia de este joven que en su momento fue acusado de un hecho. Finalmente, después el tribunal determinó a través de evidencias científicas que nada tenía que ver con la denuncia. Pero es una historia que ya habíamos presentado y se tituló en su momento En nombre de la inocencia. Una historia presentada en nuestro bloque de Rolando Rodi en Expediente, a quien ya invitamos también para que comparta con nosotros esos detalles. Hola Rolando, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Hola Juan, buenas tardes a todos. Finalmente concluyó este juicio oral y público. Habíamos hecho la publicación en junio del 2019. Contábamos la historia de Ricardo cuando eso estaba saliendo de la cárcel, porque estuvo cerca de un año aproximadamente privado de su libertad. O sea, la historia ya nos remonta hacia el 2017, 2018 más o menos, que él viene atravesando por toda esta situación. Y llegaba a este caso porque él desde un primer momento se había ratificado en su inocencia y había dicho que no había participado del hecho. Todos sabemos que cuando se trata de un caso de abuso es muy sensible, porque evidentemente el abuso existió, pero no se investigó como tenía que investigarse y apuntaron hacia otro lugar. La historia se centra en Villeta. Él trabajaba en aquel entonces en una caballeriza, cuidaba caballos, no muy lejos de la zona también donde vivía esta familia víctima. Y recuerda él que un día llegó a su casa la patrullera de la comisaría 14 de Villeta y le dijo que estaba detenido. Él estaba en su casa con sus hijos y le llevaron. Recién cuando estuvo en la comisaría supo que había sido detenido por abuso sexual. ¿Nunca tuvo problemas con la justicia anteriormente? No tenía ningún tipo de antecedentes. Es papá de hijos pequeños, le cuidaba a él y lo llevaron. Cuando accedimos al expediente, al documento del Ministerio Público, nos habíamos percatado de muchas cosas, que por ejemplo, él ya había sido acusado, estaba para su audiencia preliminar y la fiscal de aquel entonces, Mirta Rivas, nunca había solicitado la prueba de ADN. Nunca solicitó la prueba de ADN. Del hijo de la víctima con el acusado. Exactamente, nunca había solicitado la prueba de ADN. La defensa solicitó el ADN y el primer resultado fue negativo. Tampoco la víctima declaró en una cámara Gesell en su momento, nunca declaró en una cámara Gesell. Y los testigos manifestaron que en la fecha en que había ocurrido este hecho, él ya no trabajaba en ese lugar. Incluso dieron nombre de una persona con quien fue visto la niña y que después de la publicación y mucho tiempo después fue imputado porque tuvieron que empezar a indagar un poco más este caso gravísimo, por cierto. Y recién en esta etapa próxima ya al juicio oral y público se tuvo que hacer una nueva prueba de ADN a pedido del Ministerio Público. La prueba se hizo en el laboratorio forense de la Fiscalía y el resultado una vez más dio negativo. La niña también declaró en una cámara Gesell
y de acuerdo a lo que mencionaba el tribunal, había elementos que no podían demostrar la autoría de Ricardo Noguera en este caso. Pasó de todo. Él nos contaba que estuvo cerca de 1 año en la cárcel, lo trasladaron a Misiones, donde tuvo que soportar un motín. Decía él que tuvo que decir que fue por un caso de estafa, porque eso es lo que le recomendaron los detenidos que estaban en su misma celda en la comisaría de Villeta, porque temía ser recibido como son recibidas las personas que son abusadas sexualmente. Y así estuvo insistiendo bastante hasta que encontró a alguien que buscara defender su causa, y así fue que después de una larga batalla pudo obtener por lo menos el arresto domiciliario y poder trabajar para sostener a sus hijos, porque es de una condición realmente de escasos recursos económicos. Y hoy, después de más de 1 año de la publicación, finalmente fue absuelto de culpa y pena. ¿Cómo es posible, Rolando, de que fue más de 1 año que estuvo en prisión? En este caso se puede decir que la Fiscalía con qué elementos llegó a acusarlo. ¿Se puede decir que actuó a ciegas? Porque, ¿qué elementos tenía? No tenía todavía el ADN, no tenía la declaración de la víctima. En este caso se utilizó una declaración que dio ante una psicóloga en aquel entonces. No fue todavía cámara Gesell. Esos fueron los elementos. Ricardo estuvo preso. Después él recuperó su libertad. La Fiscalía apeló y volvió a irse a la cárcel. O sea que entró a la cárcel un largo tiempo, salió, después volvieron a llevarlo a la cárcel hasta que finalmente, después de la publicación, pudo recuperar a media su libertad, porque no es tampoco libertad, porque estamos hablando de una prisión domiciliaria con restricción, hasta que finalmente le liberaron para que pueda trabajar. Terrible lo que pasó. Qué terrible. Sobre ese tema, a mí lo que me preocupa es el tema de la Fiscalía, del Ministerio Público, que es el representante de la sociedad que evidentemente en su momento y en esta historia buscaba un responsable. Pero qué responsabilidad también conlleva la tarea de esa gente de en su momento enviar, evidentemente, porque un tribunal lo dijo, a una persona inocente a la cárcel con el afán simplemente de cerrar el círculo y encontrar a un culpable. Qué grave, es gravísimo que el Ministerio Público termine acusando a alguien que en realidad, según la prueba técnica, en la prueba ADN, no tenía responsabilidad en lo que se le estaba acusando. Claro, porque la Fiscalía lo acusó de haber abusado de esa niña y producto de ese abuso se dio el embarazo. Claro. Eso es lo que se tuvo que haber probado en el juicio, pero lastimosamente la Fiscalía por lo visto apuntó hacia una persona y no tuvo en cuenta otras declaraciones donde daban con nombre y apellido. Es increíble, Carlos, porque él tuvo que pasar las de Caín hasta que finalmente se dignaran a investigar a las personas a quienes habían sido mencionadas como los presuntos responsables, como el presunto responsable. Hoy está imputado, pero ni la ADN tampoco todavía se hizo. O sea, una investigación totalmente desprolija. Imagínate, y lo que uno se pregunta es, ¿quién le devuelve a Ricardo todo este tiempo? Porque decía, pasé motín, un incendio en una cárcel, yo estaba desesperado, no sabía qué hacer, nunca había pasado por una situación como esta. Estar privado de su libertad un día ya es una desesperación, imagínate 1 año estar recluido. ¿Y qué había dicho la fiscal? Tuviste la oportunidad de hablar con ella, ¿no? Habíamos hablado con la fiscal, ella después había desacreditado la publicación que habíamos hecho, simplemente nos habíamos basado en el documento que ella misma tenía en su unidad fiscal y después ella fue sumariada por la Fiscalía General del Estado, la causa pasó a manos de la fiscal Karina Sánchez y no sabemos con qué elementos ella hoy pidió 15 años de cárcel nuevamente para el señor Ricardo Noguera, pero el Tribunal de Sentencia tuvo una visión distinta a la del Ministerio Público en este caso. El abuso se dio, evidentemente se dio, claro. Alguien abusó de esta menor, tuvo un bebé producto de ese abuso. Hay un abusador y un padre biológico de esa criatura. Exactamente, el responsable lastimosamente no fue investigado como tenía que haber sido investigado y no llegaron al autor del hecho. Esperemos que la investigación, porque hay otra investigación en curso, pueda finalizar y quien sea el responsable ser sancionado como corresponde. Sí, lo que te decía, y repito y reitero, qué desprolijidad y qué preocupante, y con esto nos planteamos, y con justa causa, la pregunta de cuánta gente inocente puede estar privada de su libertad por una situación como esta. Él tuvo suerte que se visualizó a través de una investigación periodística y tuvo un abogado que siguió de cerca, incluso tuvo que apelar a amistades para solventar la prueba de ADN.
Tuvieron que encontrar a alguien que se apiadó de Ricardo y que de alguna manera, una persona con quien le conocía como era y creía en su inocencia, que le pudo proporcionar la posibilidad de hacer una prueba de ADN que de por sí el Ministerio Público, como una investigación, tuvo que haber hecho. Y no lo hizo en su momento. Muchas diligencias obviaron y dejaron que esta persona fuera privado de su libertad. Difícil es describir todo lo que pasó y uno escuchando nada más se da cuenta. O sea, tenía hijos pequeños, son todavía pequeños, y decía que ni siquiera le daba la posibilidad de poder trabajar. Estando en la cárcel, claro, tenía que pedirle a su hermana comprarle cosas para llevarle a su hijo como si fuera suyo, cuando él en realidad no tenía absolutamente nada. Una situación terrible de una persona de escasos recursos económicos que tuvo que pasar por esto. Y lo que decías, que muchas personas, evidentemente, como él, también debe estar en la misma situación, privado de su libertad. ¿Por qué? Porque se hizo una investigación liviana, una investigación que no fue a profundidad. Rápida, sí, y a profundidad. Apuntaron a alguien que evidentemente en este caso, no sé, 23 años tenía al momento en que le habíamos hecho la entrevista, una persona joven que tiene mucho por delante y que hoy está tratando de a poco rehacer su vida, y me imagino que ahora, después de tener ya su libertad, va a tratar de volver a la normalidad de a poco. Nadie le devuelve esos días de prisión, esos meses, ese año de prisión. La libertad es algo intangible y también imposible de poder cuantificar en dinero el daño que en este caso el Ministerio Público le hizo con privarle de su libertad. No hay ni demanda que pueda cubrir este tipo de situaciones. Perdón, antes de seguir, ¿qué alternativas tiene hoy en día Ricardo? Sabemos que puede hacer una denuncia, pero ¿en quién recae la responsabilidad? ¿A quién debería denunciar ahora? Y en este caso al Ministerio Público, que hizo una investigación realmente... Al Estado. Y al Estado. Recordemos que en este caso, y voy a traer a colación porque es muy importante mencionar, estamos hablando de junio del 2019, se publicó el caso, el jurado de enjuiciamiento magistrado tuvo conocimiento de esta situación y, como siempre, piden los antecedentes. Más de un año después, porque tanto la fiscal Mirta Rivas como el juez Leonardo Ledesma están en el jurado de enjuiciamiento, pero el expediente nunca se movió. Por estas presuntas irregularidades que se había dado en el proceso, ya el jurado de enjuiciamiento tomó providencias y solicitó el antecedente. Lastimosamente tampoco ellos tomaron ninguna medida con relación a estas personas que inducieron o condujeron a que Ricardo pasara por toda esta situación realmente terrible. No, gracias, Rolando, y realmente reivindicar y recordar la gran responsabilidad que tienen los agentes del Ministerio Público, porque en sus manos, en sus bolígrafos, con una firma, está el futuro y la libertad de una persona. Es una gran responsabilidad que tienen que asumirla como tal y no ser a veces tan livianos en la investigación y que gente inocente termine entre las rejas. Totalmente. Rolando, gracias, gracias por este reporte. Gracias. ¿Cuándo vuelve expedientes? Cualquier momento. Dentro de poco. Estamos grabando por la pandemia, pero ya estamos grabando ahí, a full. Sí. En cualquier momento volvemos con muchas novedades. Bueno, a ver, ¿qué tenemos? La entrevista con él, ¿no? Las imágenes, ahí está. Sí, Ricardo, realmente una sonrisa, el rostro le cambió esta decisión que en su momento temió, porque escuchó que la fiscalía pidió entre 15 a 20 años de prisión. Y él, con una cara asustada, le miraba al abogado. ¿Qué pasa? No, tranquilo. Finalmente el tribunal entendió la investigación y se remitió a las evidencias. Finalmente fue absuelto. Y ya está con nosotros el doctor Federico Franco para comentarnos de cuál va a ser el tema que vamos a abordar esta noche a las 21 por C9N. Doctor, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a Juan y a la enorme audiencia de la poderosa C9N. Bueno, ¿con quién charlamos? ¿Quién está invitada esta noche, doctor? Vos hablaste en el corte de que la gente está de fiesta. Sí. Donde definitivamente, Carlos, no hay fiesta. Y lo mitad. La injusto y su escuela es en la Cámara de Diputados. Ahí está complicada la situación. Tomaron la decisión de separarla del cargo por 60 días, castigarle a la diputada Celeste Amarilla por justamente emitir su opinión. El término parlamentario viene de parlar, de hablar, de expresarse, y para que ningún parlamentario en el ejercicio de sus funciones sea molestado, se le da lo que se conoce como una suerte de inmunidad parlamentaria. Carlos Ñaneñe M. Guarani,
más vea benicatuje y sube más ve. He pensado de una forma, aunque esté equivocado, los mismos de los invitados ya pues sacana, porque es la esencia de la democracia. Cada diputado viene como consecuencia de la elección popular, la voluntad del pueblo. Sin embargo, a la diputada Celeste Amarilla, porque expresó su punto de vista y dijo que una partida de parlamentarios, más de la mitad de los parlamentarios, están ahí porque el origen de la financiación de su campaña no quedó aclarado. Sin embargo, muchos se pusieron el sayo, la separaron del cargo y hoy se ha presentado una acción de inconstitucionalidad. Celeste Amarilla nos acompaña hoy y queremos escuchar de ella a ver si se ratifica, si considera que eso es cierto, si hay gente que entra, como se dice, por la lista sábana o con dinero ajeno, o con billetera que viene del narcotráfico, del contrabando, preferentemente de cigarrillo. En fin, todo eso vamos a tener muy claro, si Dios permite, a partir de las 21 horas. Doctor Franco, justamente dando seguimiento a la acción de inconstitucionalidad que fue presentada esta mañana, la decisión o la postura que tome la Corte, más que un dictamen jurídico, va a ser un dictamen político también, porque eso va a implicar un poco ponerse a favor o en contra de esta situación. ¿Cuánto puede tardar esta decisión de la Corte Suprema? Y sobre todo, ¿se va a considerar esto como una intromisión entre poderes o no? Mira, con tus expresiones finales prácticamente quedó respondida la pregunta, Juancito. Yo creo que la Corte se caracteriza justamente por no complicarse. Va a tomar la decisión de enviar a las calendas griegas, se va a ralentizar, se va a congelar, refrigerar, no van a tratar pronto y además la Corte no puede sacar, por Dios, sería una antología al disparate si la Corte saca algo favoreciendo al cuerpo de la Cámara de Diputados, porque es claramente un principio inconstitucional el que hicieron. No existe antecedente desde que somos Paraguay, desde 1811 hasta la fecha, nunca, jamás, bajo ningún punto de vista, ningún parlamentario del Paraguay ha sido ni siquiera amonestado por expresar sus opiniones. Más vale, tuvieron que defenderle y por eso, repito, por segunda vez se le da la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, la Corte no sé qué decisión va a tomar, pero creo de que posiblemente congele este expediente, nos quite muy pronto y además, por el equilibrio de poderes, no sé hasta si es vinculante o no la opinión de la Corte Suprema de Justicia. Con relación a la decisión de la Cámara Baja, donde evidentemente ahí el muerto se asustó del degollado, ¿cuál es el mensaje peligroso que deja esta decisión asumida por el cuerpo, doctor? Ustedes saben, la audiencia me conoce, además de esta experiencia ahora de comunicador, yo soy básica y fundamentalmente un animal político. Para mí esto es la continuidad. Si fuera un partido de fútbol te diría el segundo tiempo, si fuera un partido de básquetbol te diría el segundo cuarto, si fuera un combate filístico, bueno, es el siguiente round. Esto comenzó ya con el intento de violar la Constitución por una codicia desmedida que significó la muerte de Rodrigo Quintana entre fines de marzo y el 1 de abril, 31 de marzo, 1 de abril del 2017. Y este intento de violación, yo tengo la obligación de decirlo porque si no también sería cómplice, viene del mismo equipo. Acá se trata justamente de la persona que ha dicho públicamente que tiene plata, que tiene billetera, que va a pagar las elecciones, que va a comprar candidatos, en fin. Creo que acá estamos ante un riesgo peligroso de seguir violando la Constitución y de un control hegemónico. Ya tiene el Partido Colorado, me refiero, el Poder Ejecutivo, tiene las dos cámaras del Congreso, senadores y diputados, el Poder Judicial es funcional, el Ministerio Público de alguna manera tiene controlado, en fin, creo que tiene el control hegemónico. Esta gente tiene en su ADN, Carlos Audiencia, el de no permitir que nadie piense diferente, que nadie disienta, que nadie piense distinto. Y eso es peligroso para la democracia, eso es muy grave. Lo que ocurre con la diputada Amarilla no solamente le afecta a ella, porque a lo mejor puede perder su banca, ya el suplente dijo que no va a asumir, le van a convocar a otro. Están creando un caos, eso no es lo que la gente votó.
La gente cuando se llamó a elecciones ha votado para que Celeste Amarilla vaya como parlamentaria y para que diga lo que muchas veces el pueblo no puede decir. Celeste al final se convierte en un eco de lo que transmite la necesidad, la voluntad, los reclamos que le hacen su votante. Cuando sale en su recorrida, en la visita por los diferentes barrios de Asunción, a Areña Mongueta, y miro lo mitad y Carlos de Icua, a veces lo mitad de la Neremico TV, la Neremi Hasama, para lo mitad de Miñatú, y ahí le habrán dicho esto, lo otro. Y al final se pusieron de ensayo los parlamentarios, los que se pusieron de ensayo hoy están complicados. Creo que nadie, ningún medio, ningún periodista, ningún comunicador, hasta altos funcionarios del gobierno acompañaron esto que debe ser considerado, repito, como una verdadera aberración jurídica y legislativa la que hicieron en la Cámara de Diputados. Ojalá puedan rectificar, ojalá puedan devolverle a Celeste la banca que el pueblo le dio por la voluntad popular expresada en las urnas y que termine esa concentración hegemónica. Y no es el al final le cuento. Bueno, esta noche entonces a las 21 va a estar la diputada suspendida Celeste Amarilla en esta conversación franca con el doctor Federico para entender un poco también su postura y bueno, qué va a hacer a partir de ahora. En sentido, está en peligro su banca, como decías, por decisiones como estas que, bueno, uno al final trata de entender qué es lo que pasó. Y aquí se hablan, y no lo digo yo, sino juristas constitucionalistas, de que se atentó contra un par de artículos de la Constitución. Imagínense, no es la primera vez tampoco que se denuncia esta situación, pero se ha vuelto muy constante y muy peligrosa esa actitud de la Cámara Baja, doctor. Y lo más importante, Carlos, para terminar, no solamente atenta contra la Constitución, sino que han creado un ambiente que en este momento, porque me pasa a mí, Carlos, a mí pasa, estoy seguro que te pasa a vos, le pasa a Juan, en fin, a todos los televidentes que nos están viendo a través de C9N, hay una tendencia normal, natural, habitual de acompañar a la persona que está en situación de disminución, en este caso al que está alicaído, al que está disminuido, al más débil, hablando mal y rápido, pero claro. Y esto despertó una serie de reacciones a lo largo y ancho del país, a tal punto que leí en uno de los diarios de circulación nacional, creo que fue el día de ayer, de que incluso lo están viendo a Celeste como una virtual candidata a presidente de la República, por lo menos por el Partido Liberal y por qué no por la oposición. De eso vamos a conversar hoy. Así que imperdible, cuando Carlos Troche, cuando Juan Cáceres se despidan con Mercedes del noticiero central hoy del C9N, ahí nosotros comenzamos el diálogo franco para compartir hoy con la diputada Celeste Amarilla. Gracias, doctor. Un abrazo. Doctor, un abrazo. Nos vemos a la noche. Gracias, doctor Federico Franco. Esta noche a las 21 por C9N. Y atención con esta información que nos llega desde la zona de Santa Rosa, en el departamento de San Pedro. Funcionarios de una empresa denuncian un asalto tipo comando en Santa Rosa del Aguaraú. Salieron funcionarios de la empresa Hilagro, salieron de la oficina a las 10 de la mañana y a 500 metros fueron embestidos por un automóvil. Se bajaron dos personas, encañonaron al chofer y a su acompañante, que era una mujer. Le dejaron heridas a los funcionarios y se llevaron una cartera que contenía el dinero a ser depositado en un banco de plaza, dice la información. Los asaltantes abandonaron el automóvil y fueron rescatados por una camioneta y tomaron dirección norte. Repetimos, es una información todavía en desarrollo, este caso de asalto ocurrido en Santa Rosa del Aguaraú. Sobre la ruta internacional, una víctima... ¿Iba ahí al banco la víctima? Así mismo, una mujer salía de la empresa Hilagro, ¿verdad? Con destino al banco Interfisa. Según manifestaciones de esta víctima, que se iba a depositar la suma de 30 millones de guaraníes y más cheques. ¿Ella estaba sola?
Estaba acompañada una compañera, se iba al banco, ¿verdad? Y el vehículo fue interceptado por un vehículo. ¿Le chocó de forma frontal? Así mismo, chocó la parte frontal y para cometer el hecho. ¿Cuántos hombres bajaron del vehículo? Y según la víctima se percató de una sola persona con arma de fuego, le intimó, ¿verdad? Y le preguntó si el monto, no sé qué, del dinero, ¿verdad? En todo momento. Y accedió entonces el robo de 30 millones de guaraníes. Aparentemente los autores ya estaban en la zona aguardando que salga y ya manejaban información, ¿no? Y seguramente, categórico, porque en forma intencional vino a realizar el choque, ¿verdad? Y aprovecharon para poder apoderarse del dinero. ¿El vehículo en el cual se desplazaban, comisario, sería un vehículo robado? Y ahora estamos investigando, ¿verdad? Todavía no tenemos preciso, ¿verdad?, la información, pero presumiblemente. Los dos delincuentes fueron rescatados por otro vehículo. Manejamos según información los vecinos, la víctima no se percató de esa parte, ¿verdad? Sería una camioneta Hyundai según los vecinos. Bueno, estas imágenes que se viralizaron y que tienen que ver con un evento ocurrido en el primer departamento, en la ciudad de Loreto. Fíjense, por favor, cómo termina esta historia. La camioneta todavía no hay. ¡Opa! ¿Qué pasa? Bueno, en la tarde del domingo, una joven con sus amigas llegaron a una estación de servicios ahí en Loreto, que está a unos 20 kilómetros de la ciudad de Concepción. Al momento de estacionar, la conductora aceleró e impactó de lleno contra dos máquinas expendedoras de combustible. La primera que echó en parte, pero la segunda que echó totalmente y terminó incendiándose. Las mujeres, primero las dos ocupantes que estaban detrás, corrieron despavoridas, así como también otras personas que estaban allí en la estación de servicios. Esto obviamente ante el temor de algún tipo de siniestro o de explosión. Sin embargo, un joven corrió hasta un móvil para retirar justamente las llamas a través de este extintor que el playero tomó y con coraje fue y neutralizó el fuego. Ahí está de qué manera se ve desde otro ángulo lo que ocurrió. Obviamente el temor, la explosión. Y ahí está, toma el vehículo, pone en marcha atrás y ahí se puede visualizar qué fue lo que ocurrió, porque la conductora salió despavorida y hasta ahora no se sabe con ciencia cierta, ya está identificada, pero no se sabe con ciencia cierta qué es lo que le pasó, del por qué terminó acelerando y llevándose por delante estos expendedores de combustibles, que por suerte no terminó en una tragedia. Vamos a ver de nuevo esa misma toma para tratar de entender. Sí, ahí está. Ahí está, se va la camioneta y de repente, de la nada, se incrusta primero en una y después en otra. Y obviamente, sí, despavorida, tomándose de la cabeza hasta que aparece este joven. Toma la posa del vehículo, marcha atrás, retrocede, sale. Y ahí aparecen después los funcionarios que tienen justamente un entrenamiento de qué manera actuar en casos de siniestros y fueron con los extintores a neutralizar. De hecho, estas nuevas estaciones de servicios tienen un sistema de control y de bloqueo para que precisamente el fuego no llegue hasta los tambores subterráneos que precisamente tienen los combustibles. Y la otra toma, si vamos a compartir un poco más también, la que está acá a la izquierda, ahí está, como las dos ocupantes que acompañaban, las que estaban atrás, obviamente ante esta situación, que hicieron abrir la puerta y correr. Sí. Bueno, esto ocurrió este fin de semana en Loreto, departamento de Concepción.
Noticia en desarrollo porque tiene que ver con la publicación del orden del día previsto para mañana en la Cámara de Diputados y llama mucho la atención el primer punto en esta resolución que hace referencia justamente a la convocatoria y a los temas. Vamos a la primera hoja, por favor, porque en esa primera hoja ahí está justamente. Orden del día, dice sesión extraordinaria, martes 13 de octubre, mañana, 8 horas, orden del día. Y precisamente en la primera hace referencia, dice, consideración del proyecto de resolución que revoca la resolución número 1840/2020, que sanciona con suspensión de 60 días sin goce de dieta a la diputada nacional Celeste Josefina Amarilla, viuda de Voxia, presentado por varios diputados y girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, entre otros temas. Pero repetimos, el primer orden del día tiene que ver con esta consideración y este proyecto de resolución que podría, si hay mayoría, revocar la sanción que este propio cuerpo legislativo aplicó a uno de sus miembros. Recordemos, 47 diputados votaron por la suspensión por 60 días sin goce de sueldo a Celeste Amarilla, una decisión inédita. Nunca antes había ocurrido este tipo de suspensiones por una opinión de Celeste Amarilla, de una diputada, en este caso dentro de una de las sesiones. Y aquí también se debate mucho, Carlos, las expresiones de Celeste Amarilla, porque señala algo que fue incluso comprobado por organismos internacionales en el sentido de la financiación de los candidatos en campañas políticas. El dinero espurio, el dinero incierto y sobre todo la falta de rendición de cuentas dentro de las campañas, algo también señalado en varias ocasiones por la diputada Celeste Amarilla, que terminó con su sanción. Ahora vamos a ver quién se hace responsable, digamos, de la vocería de este grupo de diputados, porque fueron 47 los que votaron a favor de la suspensión de Amarilla la semana pasada. Mañana, repetimos o reiteramos, en la sesión se va a tratar, todavía no sabemos qué finalmente va a ser la determinación de la mayoría, pero por lo menos está en el orden del día, en el primer punto, tratar el tema de revocar la sanción de suspensión ante la presión ciudadana de sectores políticos también que vieron de esta manera como un atentado contra artículos constitucionales. Repetimos, mañana se podría revocar la sanción a la diputada Celeste Amarilla. Bueno, de no creer lo que está pasando en este momento en la Costanera Norte, mucha atención porque un nuevo incendio se está registrando a estas horas en el inicio, cerca de la zona de Artigas, ¿no? Sí, recién veíamos el fuego allí. De hecho, ahora llegó una unidad del Cuerpo de Bomberos, voluntarios, que está tratando de controlar, porque hace minutos nada más esta era la imagen justamente que teníamos de este incendio en la zona de la Costanera de Asunción. Gente que todavía no entiende lo importante que es no provocar y que una situación pequeña puede terminar en una tragedia. Hablamos de Costanera Norte, ahí estamos viendo un camión de bomberos que ya está trabajando para sofocar este incendio. Estamos viendo nada de combustión espontánea, claramente fue provocado este incendio con lo difícil que está respirar en Asunción. Nuevamente esta práctica irresponsable de pobladores ahí de la zona, porque se ve que lo que se quema es basura, ya no ningún tipo de pastizal. Exactamente, esto está ocurriendo, repetimos, a estas horas en la zona de la Costanera. Ya en la parte final, hoy la Iglesia Católica celebra y recuerda la advocación de Nuestra Señora del Pilar. Y un día como hoy, 12 de octubre de 1779, es fundada la ciudad de Pilar, ¿sí?, en Villa Ñembucú, hoy capital del departamento. Entonces, un fuerte aplauso para la gente de Pilar que está de cumpleaños
y nos queremos despedir con estas imágenes, Juan. Exactamente, vamos a compartir con ustedes una obra de arte realmente, parte del trabajo que hacen los chicos de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Pilar bajo la dirección del querido Elio Fleitas. Así que les dejamos con esta obra musical. Exactamente, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias.